El resultado no ha sido justo. Newell's mereció mejor suerte acá en el parque. Hizo todo lo que había que hacer. Generó muchas situaciones de gol, más que nada en el primer tiempo, que fue donde más dominó. Porque después en la segunda parte, a pesar de tener un hombre de más, no ha sido tan superior como si lo fue en la primera parte a este equipo visitante. Un partido que había arrancado y en la previa les decía que no había muchas expectativas por el equipo que paraba el técnico. Porque ahí se apostó un equipo totalmente suplente, que había algunos que jugaban, como el caso del arquero Hoyos, Velázquez, Iván Gómez, que venía recuperándose de una lesión, pero los demás eran jugadores que eran suplentes, que son suplentes en este equipo. Y el técnico apostó a esos futbolistas y le dio la confianza para que jueguen nada más y nada menos que contra Talleres, uno de los protagonistas de este campeonato. Un Talleres que ha traído jugadores importantes, pero que no pudo gravitar, que no pudo ser ese equipo que hemos visto a lo largo del torneo, porque los de Heinze los llevaron a jugar mal. Fue un primer tiempo donde la Lepra tuvo en Reasco solamente 4 situaciones claras de gol. Y tuvo un cabezazo de Bangioni, después la jugada del penal. Una jugada preparada, un tiro libre, una vivada de el Piri Bangioni que tocó largo para que vaya Balsi. Balsi que llegó al fondo, tiró el centro y se tiraba un hombre de la visita que la terminó tocando con la mano. Fue claro, penal. Y Newell's se ponía en ventaja con el gol de Reasco. Pero no aprovechó todas las que tuvo. Y tuvo situaciones. Porque a pesar de que le había costado, de que Ramón Sosa por el sector derecho del ataque de Talleres, el sector izquierdo de Newell's, por donde defendían Bangioni y Mansilla, la estaban pasando mal, llegó un momento donde el equipo se acomodó. Donde le había costado un poquito a Sotelo, le había costado un poquito a Montenegro, le había costado también a Iván Gómez, que venía fuera de ritmo, entrar en partido. Pero una vez que se acomodaron, ya Ramón Sosa desapareció del partido. Una vez que se acomodaron, Garro dejó de buscar la pelota, porque ya no tenía esos espacios para buscarla. Le empezó a meter desgaste, le empezó a meter garra, empezó a empujar Newell's. Y si bien no tuvo un hombre, como cuando está Ferreira, por ejemplo, que agarra la pelota y hace jugar a sus compañeros, en esta oportunidad ese hombre no estaba, pero había una comunión, había un esfuerzo colectivo que llevó a que no se lo extrañe a Ferreira en ese primer tiempo. Por lo que les digo, 4 claras tuvo Reasco, tuvo una Bangioni y un cabezazo. Contra el tiro libre de Garro, luego de una falta de Mansilla, cuando Ramón Sosa, antes de que Newell's se termine de acomodar, lo dejó en el camino y le tuvo que hacer una falta. De ahí llega el gol. Y después tuvo un remate, también del número 10 de Talleres, Bustos, que terminó pegando en la espalda de Gravinovich cuando se daba vuelta, o en la cabeza, no recuerdo dónde le pegó, pero terminó salvando antes de que la pelota se meta. Y las de Reasco fueron claras. Reasco tuvo un tiro en el palo en el segundo tiempo, que parecía que se le podía llegar a dar, porque ya se le abrió el arco, y tuvo esa situación, una buena media vuelta que dio en el palo. Tuvo un tiro de Perestica también en el segundo tiempo, que pegó en el travesaño, cuando apenas había ingresado Perestica. Y llegó a los 16 minutos la jugada donde se queda con un hombre menos Talleres. Por una falta de Suárez, una guapeada del uruguayo Armando Méndez. La falta, la segunda amarilla para el lateral izquierdo de Talleres. Y Newell's ahí tenía que empezar a aprovechar el espacio que podía llegar a quedar por el hombre de menos que había. Pero rápido, el entrenador de Talleres metió algunos cambios, reacomodó la defensa, tiró el equipo más atrás, y ahí se le terminó de complicar la historia a Newell's, que para colmo le estaba costando porque ya no había tantos espacios. El técnico visitante casi que se había terminado de conformar con el empate, y al no haber espacio, Heinze empezó a meter jugadores que vayan por afuera, y lo metió a Contreras, y lo metió a Recalde más cerca del final, lo metió a Perestica, lo metió a Portillo en la mitad de la cancha,
Pero el problema no fueron los que entraron, el problema fue a los que sacó. Porque lo sacó a Velázquez, lo sacó a Iván Gómez, lo sacó a Lisandro Montenegro, que eran los tres que más o menos estaban sosteniendo al equipo. Y una vez que lo sacó, Talleres con uno menos, empezó a tener algunas situaciones. Se empezó a ver algún intento de la visita por llegar al gol. Y fíjese cómo estaba la lepra, que ha llegado un momento del encuentro, a los 35 minutos, donde hay un tiro libre para Talleres. Los jugadores de Newell's, con un hombre de más en la cancha, todos estaban dormidos, y apareció solo el número 6 Rodríguez, que por una milésima, 2 milímetros, estaba adelantado. Por eso el árbitro anuló el gol, pero había cabeceado solo. La salida de Velázquez desestabilizó la defensa. La salida de Iván Gómez y de Montenegro desestabilizó la mitad de la cancha. Lo único que tenía Newell's era un juego periférico que por ahí se mantenía, porque a lo mejor a Perestica no le salía, pero Armando Méndez, que es un jugador muy vertical, iba y llegaba, iba y tenía situaciones. A los 41, tira un centro desde la derecha Perestica, la pelota la salta a buscar Reasco, despeja un hombre de Talleres que despeja casi al vértice del área grande, por el sector derecho donde venía Armando Méndez, que le pegó de volea, y la pelota de pica al suelo la terminó sacando el arquero. Armando Méndez se cansó de pasar al ataque y de llegar al fondo y tirar el centro, hizo expulsar a Suárez. Es uno de los mejores jugadores que ha tenido este partido el uruguayo, que de hecho fue ovacionado en 2 oportunidades. El uruguayo. El único que no entiende que Armando Méndez es más que Mosquera es Heinze. Porque cada vez que juega el uruguayo deja en claro que es mucho más jugador que el otro. Porque va al frente, porque no se achica, porque las divididas las gana siempre, y porque se anima a ir para adelante. Después, ¿le saldrá o no le saldrá? El centro saldrá pasado, el centro podrá salir corto, o saldrá como salga. Generalmente sale bien, y las que salen mal por poquito. Es un jugador muy interesante Armando Méndez. Y Newell's ha tenido, gracias a Méndez, esa verticalidad que necesitaba por afuera en el segundo tiempo para poder seguir generando situaciones de gol. Sobre el final, a los 44, una buena jugada de Contreras, que lo vio a Perestica que se metía, estaba entre medio de dos jugadores. El control de Perestica fue perfecto, porque controla, la pelota pasa entre medio de los dos jugadores que tenía encima, la acomoda directamente para ejecutar el remate, y cuando le pega de zurda se le va muy alto. Y esa creo que fue la pelota que no entró y que terminó decretando lo que fue el partido. Ya en el último minuto, un error de Contreras que pudo haber costado a Newell's, porque estaba todo el equipo de Heinze tirado al ataque, y Contreras, lejos de tirar el centro, que no lo pudo hacer, lejos de tocar hacia el medio, que había aparecido Portillo y tampoco se la dio, perdió la pelota y el Piri Bangioni, en una falta criminal, se fue expulsado y dejó al equipo 10 contra 10. Un encuentro donde ha manejado los tiempos la lepra, donde no pudo aprovechar el hombre de más, que tuvo gran parte del segundo tiempo, pero que este equipo ha cumplido, porque no había tantas expectativas, porque los suplentes son jugadores que no suman tantos minutos. Hoy jugó Glavinovic, que jugó un partidazo. Glavinovic se cansó de sacar pelotas durante todo el partido. Hoy jugó Bangioni, que hace mucho que no jugaba, y ha sido de lo mejor que ha presentado Newell's. Todos los centros que tiró se lo tiró a la cabeza Reasco, o se lo tiró a algún compañero. Ha sido un muy buen partido también de Bangioni. Hubo varios puntos altos en este equipo del gringo Heinze, que a pesar de no haberse quedado con los 3 puntos de local, teniendo quizás todo a favor, con un hombre de más en el campo de juego por la expulsión de Suárez, tuvo los medios para quedárselo, pero no pudo hacerlo. La figura del partido, es muy difícil quedarse con uno solo, porque hubo algunos jugadores que estuvieron muy parejos en su nivel. Yo me voy a terminar quedando con Gustavo Velázquez, porque siempre rinde el paraguayo, porque es un jugador que siempre va,
que siempre está, que gana de arriba, que va al piso, que gana de abajo, que es de lo más parejo que hay, pero no puedo dejar de destacar el gran partido que jugó el pibe Montenegro y el partido que jugó Armando Méndez también, y dio caer Reasco, que a pesar de que erró mucho, de que le cuesta muchísimo hacer un gol y demás, hoy se le abrió el arco por medio del punto del penal, erró 4 situaciones de gol, pero las tuvo la fortaleza de que a pesar de que erraba, siguió buscando. Eso sí, armen un buen video de Reasco, denle la mano y agradezcanle, porque no es 9 para jugar en Newell's. Lo comentó por la tango el Coco Paradiso. Presentó este comentario La Casa del Filtro de Laura Ventura. Filtro para aceite, aire y combustible. Jujuy 1913.